Carla, ¿me escuchas bien ahora? A ver si puedes tener conexión de ese celular. Sí, profe, ahora Sí, sí. profe, ahora sí, profe, ahora sí, profe, ahora sí. Sí, escucha eco, pero esperemos que cuando apague el micrófono pueda ser que se escuche mejor. Ah, que a lo mejor puede ser que se escuche eco porque tienes dos abiertos, dos tiene abierto, puede ser el computador y tu teléfono, ahí puede ser que haya un eco. Así que ahí revisar. Si quieres comparte pantalla para ver si se puede ver bien. Y puede ser que el computador se acople al teléfono, así que ahí chequeamos mientras tú compartes la pantalla, ¿vale? Entonces, hola Karen, que está llegando también al grupo. Bueno, Karen expuso, Ignacio envió el video, Javiera puso ayer. Y espero que lleguen hoy día los restantes. Había un compañero que había enviado video, pero quería exponer. No sé si va a llegar, si no va a quedar con solo el video. Y creo que ahí, no sé si me queda alguno más por ahí. Carla Jimmy puso, Karen envió Ahí el se ve, video. ¿cierto? Sí, se ve bien. Y se escucha bien, Carla. Ya, Carla, entonces, para darte el pase, bueno, la presentación, eh, las demás presentaciones ya están arriba en la plataforma. Lo que me resta subir, chiquillas, las PPT que voy a hacer subir espero fin de semana, para que ustedes las tengan también y puedan revisar las presentaciones de sus compañeros. Y también los videos. Acuérdense que hay algunos compañeros que por problema de conexión han enviado videos. Pero para la segunda presentación, chiquillo, y también le informo ahora, tiene que ser presencial, es decir, no presencial físicamente, sino presencial por computador, ¿ya? Porque se pierde la posibilidad de pregunta y obviamente no queda tan desarrollado. Entonces, cuando yo pedí el tema de videos también era un tema más de conexión. Pero varios me enviaron videos, así que, eh, bueno, de todos modos, si es que hay un tema muy complejo de conexión, obviamente tomaré las condiciones. Pero lo único fome de esto es que se pierde la interacción de preguntas que se pueden realizar dentro de las presentaciones. Así que, pero eso, bueno, no quedó planteado en la primera presentación, pero sí en la segunda presentación va a ser muy específico el caso de recibir algún video, que la idea es que todos puedan presentar y podamos escuchar también y aprender también de sus compañeros. Y la idea de estas presentaciones son que ustedes aprendan y puedan conocer las temáticas del resto de sus compañeros, ¿vale? Sin más eso, Carla Navarro Quintana, le dejo con su evaluación ambiental y que nos explique el nombre y tu presentación. Adelante, Carla. Ya. Bueno, para empezar, encontré esta evaluación de impacto ambiental aprobada en Puerto Montt, que se denomina Rehabilitación de Terreno ex Planta ESO Puerto Montt para usos futuros. Ya, esta parte es un poco enredada de explicar. El proyecto se somete a estudio de impacto ambiental por el artículo 8 de la Ley 19.300, que dice que solo se podrá ejecutar o modificar los proyectos previo evaluación de su impacto ambiental, y el artículo 10 en su literal O menciona que los proyectos de saneamiento ambiental, que en el Decreto Supremo 95 slash 02 lo define. Igual mencionar que este decreto ya fue derogado. Bueno, ya, este especifica que los proyectos de saneamiento ambiental incluyen la reparación o recuperación de terrenos que contengan contaminantes en su superficie superior a 10.000 metros cuadrados. Y este proyecto alberga 13.000 metros cuadrados. Entonces, por esto es que el proyecto entra a evaluación o sea, estudio de impacto ambiental. Ya, este proyecto está ubicado entre las calles Serrano y Teniente Merino o Buena Vecindad en Puerto Montt.
Como se puede apreciar, el terreno está dentro del casco urbano principal de la ciudad, muy cercano a las avenidas Juan Soler Manfredini por el sur y Egaña por el norte. Aquí se puede ver el terreno. Ya como descripción general del proyecto, este terreno fue cedido en arriendo a la empresa ESO por el Ministerio de Bienes Nacionales y fue utilizado durante 50 años para el almacenamiento y distribución de combustibles líquidos. En el 2002, Bienes Nacionales y la empresa ESO acordaron hacer abandono del terreno para permitir el desarrollo urbano, por lo que en octubre del 2005 la empresa desmanteló sus instalaciones y en enero del 2016 hizo entrega a bienes nacionales. El plan regulador cambió el uso del suelo antes era de zona de protección de plantas de almacenamiento de combustibles y cambió a vivienda y equipamiento tipo comercio, cultura y servicios. Ya, el objetivo principal de este proyecto es rehabilitar el terreno que fue ocupado históricamente por la planta ESO para usos futuros, teniendo en cuenta la protección de la salud de la población. Esto contempla el desarrollo de obras de extracción de estructuras soterradas y de técnicas para la rehabilitación de suelos. Ya, y para esto se estudiaron los niveles de contaminación que tenía el terreno y se realizó un análisis de riesgo para definir las concentraciones seguras o aceptables para el suelo y aguas subterráneas. Se definieron las áreas que requieren limpieza y con ello definieron las metodologías probadas internacionalmente para estos contaminantes. Y en situaciones similares para hacer la remediación del suelo. De esto obtuvieron principalmente dos soluciones, que eran el retiro del suelo contaminado para la disposición en un lugar autorizado o tratarlo en otro lugar y además el tratamiento in situ mediante el biopila para cumplir con los valores objetivos de concentración basados en riesgo. Ya, esta diferencia de otros proyectos que tienen tres fases, la de construcción, operación y abandono, este solamente tiene dos, que son la extracción y habilitación del terreno. La fase de extracción contiene, o sea, tiene que ver con extraer, valga la redundancia, las estructuras soterradas como las tuberías y estanques. Se le saca el producto remanente y este producto será tratado como residuo peligroso. Y la fase de habilitación es donde se aplican las medidas para tratar los suelos que fueron afectados con los hidrocarburos. Las áreas determinadas mediante la comparación del análisis de suelo con los valores objetivos de concentración basado en riesgo dieron que los procesos correctivos del suelo se harían únicamente hasta una profundidad de 1 metro bajo el nivel de la superficie. Y aquí junté, no sé si estará bien también, los impactos e impactos significativos y el área de influencia. Porque según mi criterio los impactos e impactos significativos se daban en las áreas de influencia más importantes. Insisto, igual según mi criterio. Y estas son principalmente. En calidad de aire, es un área que tiene alta relevancia para la salud de la población. El proyecto dice emitir emisiones de material particulado durante las actividades de extracción por movimiento de tierras y de vapores de compuestos volátiles. Pero no serán valores que sobrepasen la norma de calidad y será afectado de forma local dentro del área del proyecto. Esto dice el proyecto.
Los niveles de ruido será otra área que afectará por las maquinarias que necesitará para la remoción de estanques, cámaras y tuberías subterráneas, además del tránsito de camiones por el transporte de materiales, pero ellos aseguran que serán inferiores a los de una construcción típica de edificios en altura. Además, igual será un impacto local circunscrito solamente al terreno y que no afectará a los predios aledaños. La calidad del suelo, que es principalmente para este estudio, o sea, que es el principal para este estudio, se realizarán movimientos del suelo al extraer estructuras soterradas y que un volumen de 218 metros cúbicos podrán ser afectados con estos hidrocarburos y la mayoría de los casos serán localizados a profundidades superiores a 1 metro, pero que no representa un riesgo para la salud de la población. En cualquier caso, este impacto califica como positivo y de alta magnitud, ya que el suelo va a estar en mejores condiciones una vez el proyecto se ponga en marcha. La calidad de agua subterránea es otra área muy importante, pero el proyecto considera que hay un impacto neutro debido a que las concentraciones en el agua no representan riesgo para la salud de las personas y que ninguna técnica de rehabilitación del suelo afectará la calidad del agua subterránea, según ellos. En salud y seguridad de la población se considera negativo, pero de baja magnitud, ya que los trabajadores están expuestos directamente a los gases de hidrocarburos, así como también a la explosión de los vapores. Ya, en la línea de base se dividió en 3 tópicos principalmente: el medio físico, biótico y el medio construido. El medio físico se obtuvieron datos del clima, meteorología, calidad de aire, ruido, suelo, calidad del suelo, hidrología, hidrogeología y calidad de agua subterránea. Y bueno, encontré relevante algunos puntos como en temas de calidad de aire, que se obtuvo que el área en donde se llevará a cabo el proyecto tiene buena ventilación debido a que se encuentra próximo al borde costero. En hidrología reportan un sistema acuífero a menos de 20 metros aproximadamente, pero que no es utilizado para consumo humano. En calidad de agua subterránea encontraron valores bajos de concentraciones de distintos compuestos contaminantes provenientes de hidrocarburos. Y en el medio biótico no encontraron especies nativas o endémicas y las aves y mamíferos que se encontraban en el lugar estaban fuera del perímetro del proyecto y eran principalmente domésticos. En el medio construido se obtuvo el cambio del uso de suelo, como dije al principio, y no se encontraron patrimonios históricos, arqueológicos ni culturales. Y tampoco es un área de interés escénico, visual, no es una SOI. Y ya, para finalizar, algunos pronunciamientos de los órganos de la Administración del Estado con competencia ambiental que yo encontré más relevantes fueron por ejemplo, el del Servicio Nacional de Geología y Minería, el SERNAGEOMIN, que mencionaba que no se considera como una solución al problema el traslado del material contaminado. Solo se traslada la contaminación de un lugar a otro. Porque esa era una de sus soluciones al principio. El secretario regional ministerial de salud, el Seremi de Salud, dice que los restos se tratarán como residuos peligrosos y el titular debe definir la instalación de eliminación receptora de los residuos.
al igual que el lugar donde se van a disponer las tuberías desechadas. El- la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales menciona lo insuficiente del volumen y profundidad del suelo a tratar para la cantidad de años que operó la planta y menciona que igual deben estar habilitados por si se construyen edificios con uno o más subterráneos, ya que ellos iban a sacar un volumen, o sea, hasta una profundidad de 1 metro solamente. El Ministerio de Obras Públicas dice que como no existe mecanismo que prohíban o restrinjan un eventual uso de acuíferos a futuro, eh, dice que no es necesario acreditar, o sea, dice que además no es necesario acreditar un derecho de aprovechamiento de aguas para necesidades básicas. Y por esto se debe incluir el agua subterránea como un uso potencial en la matriz de riesgo. Eh, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo pregunta sobre qué organismo dará el visto bueno al final de las actividades de rehabilitación de los terrenos, ya que no hay nada que así lo garantice. Y la MUNI de Puerto Montt dice que básicamente eh, que la empresa debe justificar el por qué es más idóneo usar la biopila a otro sistema de remediación de suelo. Como que tienen que comprobar el por qué van a usar eso. Y bueno, con esto termino. Muchas gracias por su atención. Gracias, Carla. Sus compañeras, Ignacia, Carla, Javiera, perdón, Ignacia, Javiera, Karen, ¿y alguna opinión, consulta con respecto a la presentación de su compañera Carla? Ya no sean tímidas, chiquillas, vamos, despierten temprano. ¿Qué más está? Carla, consulta, ¿tú recuerdas del origen de este proyecto, el ESO? Porque claro, este proyecto de rehabilitación del terreno, pero aparecía ahí en el resumen desde cuándo estaba esta planta ESO. Estaba tratando de ubicarla, pero no recuerdo el año. ¿Tú tienes claridad? El año en que empezó a funcionar eso. Sí. No me acuerdo el año, pero sé que estaba vigente como 50 años y en el 2006 recién dejó de funcionar y ahí terminaron, o sea, sacaron las instalaciones y todo eso. Mm. Este proyecto gigantesco que está al medio de la ciudad. Esto era una bomba de tiempo que estaba en pleno Puerto Montt, centro de la ciudad. Siempre se comentaba que este era un proyecto que no debería haber estado ahí, ¿ya? Eh, claro, y no recordaba la fecha, pues son 40 años o más de 40 años, es importantísimo para la rehabilitación del terreno de la planta ESO. Oye, Carla, finalmente, este proyecto, tú hablabas de la biopila como remediación. Ese fue finalmente la solución que la empresa entregó, ¿cierto? ¿O finalmente llevar los terrenos, el suelo a otra área? ¿O finalmente fue la biopila la que se va a trabajar o que se trabajó en el área de rehabilitación? La verdad no me acuerdo bien haber leído eso, porque es más para más después. ¿Ya? Pero Ah, sí, como medida de mitigación, reparación y compensación, tienes razón. sí, Pero se la contesta con detalle la otra. ¿Pero te acuerdas algo, como un poquito de avance en eso? No, no. Porque la no, verdad, no me acuerdo. no te acuerdas. Ok, ya. Pero es para las medidas de mitigación, no está preguntándose para ahora. Oye, y tú hablaste de que algo interesante que tú dijiste, que la remediación también tuvieron que tomarse algunas normativas internacionales. Eh, ¿Por qué crees tú eso? Que se tomaron medidas internacionales, normativas internacionales
y no nacionales, no, Porque no habían. no había, ¿no es cierto? En suelo, en Mm. lo que más complejo en Chile es que no hay norma de suelo. Eh, y generalmente se toman normas internacionales. Y acuérdense, bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero en las presentaciones que vamos a hacer en clase, pero la normativa ambiental, si es que no existen normativas nacionales, se tienen que tomar normativas internacionales. Y también sale el capítulo específico en eso en la ley del base del medio ambiente. ¿Ya? Y por eso cuando tú dijiste remediaciones comparadas con a nivel internacional. Y por eso, claro, por la rehabilitación del terreno, principalmente suelo, por la cantidad de hidrocarburos, de años, más de, como tú dices, hay más de 40 o 50 años con este proyecto instalado ahí, obviamente el terreno eh, estaba bien contaminado, ¿ya? Em, lo otro, cuando tú dijiste de impactos significativos, tú dijiste que creo, para no equivocarte, mira, claro, si tú los nombras, efectivamente solo pueden ser los impactos significativos, pero solamente como un dato, chiquillas, para todas y para todos los que escuchen después la grabación. Los impactos significativos tienen que ser declarados por el titular, ¿ya? Por tanto, hay que buscar el capítulo donde dice cuáles son los impactos y cuáles son los impactos significativos. Entonces uno no es que lo que crea, sino es lo que declara el titular. Aunque a veces uno puede pensar, ustedes como profesionales pueden decir, pucha, ¿y por qué no tomó un elemento no relevante? Por ejemplo, el suelo que no se haya tomado como impacto significativo. Y sabemos que el suelo es uno de los más afectados. Y ahí uno puede ser, el titular no consideró esto y a lo mejor el sistema de evaluación de impacto ambiental tampoco lo consideró y a lo mejor no se hizo una medida importante sobre ello. Un compañero de ustedes presentó el proyecto después en el sector de Calbuco. Eh, Entiendo que también este proyecto finalmente se habilita, sale de Puerto Montt y se va a Calbuco, donde hoy día están los centros de la planta, no sé si la ESO o otra empresa, pero eso entiendo que hoy día no existe, ojo, cambio de nombre, pero pueden cambiar la COPEC, si no me equivoco, está ahora, no sé, bueno, pero es un tema más de industrial, de industria, nombre de empresa, pero hoy día están ahí en Calbuco, y ahí se corrió el problema para otra comuna, en el sector costero, más encima, ¿ya? Em, este tipo de proyectos, chiquillos, son proyectos complejos, no son fáciles de buscar soluciones. Lo interesante de esto es ver las medidas de mitigación, que después Carla lo va a profundizar en la segunda presentación, medidas reparatorias principalmente, y posiblemente medidas compensatorias, que podrían tener o no tener, pero habría vamos a tener que esperar la segunda presentación para verlo. Pero sí medidas reparatorias de este terreno que, como bien decía ahí Carla, dentro de los análisis, el mismo se preocupaba, porque el mismo decía, ¿quién va a dar, como mostraste ahí uno de los pronunciamientos del mismo, y dice, ok, pero ¿quién va a dar después el visto bueno para que se puedan instalar en el sector no sé, o algún tipo de infraestructura que permita el plan regulador? Porque claro, porque el MIMBU, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, es el que maneja los planes reguladores en todo el país. Y por lo tanto, cualquier plan regulador tiene que ser, aprobado por el mismo Ministerio de Vivienda y Urbanismo, cumplir con todas las normativas y ordenanzas que existan, pero también después tienen que ser ratificados por las municipalidades y el gobierno regional, pero el ente más técnico y más importante es el mismo. Y por eso al mismo le complicaba o le preocupaba, más que complicaba, lo que iba a ocurrir en estos terrenos. Y acuérdense que hasta el día de hoy ha sido un dolor de cabeza para muchas instituciones porque entiendo, y ahí Carla después lo va a comentar para las medidas de recuperaciones, es que se entregó, como dice el plan regulador, como un sector para actividades culturales o de vivienda. Ahí me quedó bien, me provoca ruido, producto de que viviendas sobre un terreno contaminado, entiendo, bueno, remediado, no contaminado, remediado, podría instalarse viviendas, pero habría que ver qué dice el plan regulador y Carla para que lo revise después para la segunda presentación, qué es lo que plantean, y entiendo que ahí se
pretendía finalmente hacer un parque urbano y cultural, entiendo, en esa área, ¿ya? Em, que hoy todavía está cerrado el terreno. Pero insisto, es un tema interesante que ustedes que podrían enfrentarse en algún momento, no solamente con proyectos gigantescos como estos, sino también el manejo de residuos en algún proyecto cualquiera, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué pasa si un camión de hidrocarburos se da vuelta en la carretera, ¿ya? O hay un accidente en la carretera? Y ahí lo que hacen es cubrir, por ejemplo, con tierra, pero esa tierra no se puede ir a cualquier lado, o sea, se van a vertederos especializados. Y generalmente lo que entiendo, hay vertederos especializados en Concepción o Los Ángeles, si no me equivoco. Hay un vertedero industrializado principalmente para hidrocarburos, para poder hacer el manejo de este tipo de residuos, que son súper complejos, ya no son fáciles de manejar. Entonces aquí es interesante por la fecha que tiene este proyecto, por la magnitud que tiene, pero también ir tomando las medidas que pueden ser eh, necesarias para proyectos más pequeños y más específicos que puedan usted en algún momento verse involucrados. ¿Cuáles son las medidas que tienen que tomarse eh, para enfrentarse a este tipo de proyectos? Carla, no sé si quedó algo en el tintero que quiera plantear o, o estaríamos. Sí, sabe que igual me llamó la atención Ujú, que como iba a cambiar el uso de suelo para vivienda y esas cosas, ujú. eh, que hayan pensado solamente en remover hasta 1 metro de Mm, profundidad, siendo que la planta estuvo 50 años, igual se me hace, mm, no sé, se me hace raro. claro. Sí, y por eso, mira, igual es importante para la segunda presentación averiguar bien de lo que dice el plan regulador actual, o por lo menos, y bueno, es actual porque todavía no está aprobado, por lo menos el vigente, porque hoy día está en discusión un plan regulador que está con evaluación ambiental estratégica, pero está hace hartos años ya dando vueltas el nuevo plan regulador. Pero sería interesante si puede averiguar, aparte del sistema de evaluación de impacto ambiental, revisar qué es lo que están proponiendo el nuevo plan regulador en esa área y qué es lo que está vigente. O sea, lo que entiendo que el plan regulador de Puerto Montt está vigente hace más de 20 o 25 años atrás. Se modificó solamente para hacer alerce como seccional hacia el sector más norte, pero sería interesante ahí que lo revisara y complementaras para tu segunda presentación para ver qué es lo que plantean. A lo mejor hay un tema de zonificación de vivienda, pero con alguna restricción a lo mejor de vivienda. Puede ser para equipamiento urbano, pero a lo mejor puede ser plaza o área verde. Entonces, eso habría que echar una mirada, Carla, para que lo complemente para tu segunda presentación. ¿Ok? Sí, ahí lo voy a revisar más adelante. Eso, para la otra. Ok. Eh, no sé si, no, porque ya el resto expuso lo que están presentes, ¿no es cierto? Javier, sí, Karen e Ignacia están. Bueno, al parecer ya no hay más presentaciones. Eh, no hay más presentaciones, parece que no llegó nadie más, así que el que llegó, llegó. Y ya lo otro va a empezar a tomar las calificaciones. Espero tener ya dentro de la próxima De la semana próxima semana. las notas, ¿ya? Javiera, ¿me va a decir algo? Javiera, ¿me decir algo? Sí, es que Daniela no se pudo conectar hoy, pero ella ya le grabó un video, estaba esperando como que se descargue solamente. ¿Quién? Más tarde ¿quién? Seguramente le va a enviar su video, porque no se pudo conectar. ¿Cómo se llama? La Dani, que ella había enviado su video, pero no se escuchaba el audio. Ah, Sí, es que tiene problemas de conexión en su casa porque se mudaron hace poco, entonces, por eso. ya. Ya. Ok. Sí, me escucha con eco, Javiera, cuando hablo yo, cuando tú hablas, me escucho a mí dos veces. Mira, sí, efectivamente, a Daniel había enviado el video anteriormente, pero quedó pegado. O sea, eso fue lo que ocurrió. Quedó el video, se pegó y si lo envían, mejor todavía, ya, para que le comente a su compañero. Ya, chiquillas, hagamos un break de 5 minutos y preparo la presentación para la clase de esta última parte, ¿ya? 5 minutos, tomamos un café y volvemos inmediatamente.
Ya, chiquillas. ¿Volvieron? ¿Están por ahí? Sí, profe. Ya, Karen, Carla, Javiera, Ignacia. Vamos a compartir pantalla entonces de la presentación para continuar la segunda parte y lo que corresponde ya a lo que significa el segundo trabajo ya. ¿Ok? Voy a ver si puedo perder aquí la imagen para no perderla a ustedes. A ver si. Ya. ¿Se ve la pantalla? ¿Se ve la PPT? De Se ve en blanco. ahora, Está acá. No. nada, 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 nada. Ya voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir. Vamos a compartir nuevamente entonces. Presentar toda una pantalla, una pestaña. No, vamos a compartir completa la pantalla mejor. Pero si completo toda la pantalla pierdo pierdo los videos, los que están presentes, pero no importa. Y ahora, Sí, ahora sí. vale, gracias. Ya, ok, entonces, para no perder la pantalla completa, lo voy a agrandar mejor. Ok, entonces, hagamos un checklist, digamos, de lo que hemos visto hasta ahora. Em, los contenidos de la evaluación ambiental, aparte de todo el procedimiento administrativo que estuvimos viendo en las primeras clases, que ustedes también fueron presentando y se dieron cuenta que habían pronunciamientos, habían etapas correspondientes, habían algunos antecedentes administrativos más importantes a lo mejor que otros dentro de la evaluación de impacto ambiental, pero participan. Participan más o participan menos, pero recuerden, si es que hay algún servicio público que no participa por X razones, por no, que no, si fue invitado y no participa, es el servicio de evaluación ambiental que asume la tarea del servicio correspondiente, es decir, tiene que tomar y preguntar todos los antecedentes correspondientes. Obviamente, si un servicio no responde por alguna razón que no quiere participar, eh, el servicio de evaluación ambiental no lo puede sancionar, pero sí podrían en el futuro ser sancionados por ejemplo, la Contraloría General de la República por no hacer la pega, es decir, porque cada servicio público tiene la tarea de ser parte del organismo o los organismos evaluadores ambientales con competencia ambiental. Entonces, eso es importante, chiquillos, tenerlo presente, de que muchos se quejan, o principalmente autoridades como los alcaldes dicen, no, que no fuimos consultados, pero muchas veces se envían los oficios de participación a los diferentes municipios del país, a todos los municipios donde hay un proyecto, pero muchos municipios no contestan. ¿Por qué? Uno, por desconocimiento del sistema. Segundo, porque llegó el oficio y se lo derivaron a alguna persona que tenía relación con el tema ambiental. Si esa, lo más probable es que municipios grandes tienen oficinas de ambientales, pero esa es la realidad de dos o tres municipios de la región del país, de los lagos. Osorno, Puerto Montt, Castro, y por ahí o algún otro municipio, Puerto Vara, y para de contar. Y el resto son solamente oficina o está dentro de un encargado municipal y finalmente cuando le llega ese oficio no se contesta derechamente y no se informa. Entonces, y después se quejan los municipios de que no participaron dentro del sistema. Por lo tanto, también es responsabilidad de los servicios públicos de conocer el sistema y también de prepararse para respuestas que puedan darse o preguntas que puedan darse dentro del sistema. ¿Ya? Entonces, por eso es importante, chiquillos, los organismos evaluadores, que ustedes vayan viendo y evaluando lo que dijeron los servicios públicos. ¿Ya? Porque los servicios públicos son claves para que finalmente uno vaya viendo cuáles son
las tareas o las preguntas específicas que se van dando. ¿Por qué lo digo también esto que es re importante? Porque generalmente los titulares, pónganse que ustedes van a trabajar en alguna empresa acuícola, por ejemplo, ¿ya? O empresa eólica, como ustedes presentaron en algunos proyectos. Generalmente el titular del proyecto subcontrata a la consultora para que haga el proyecto de evaluación de impacto. Y el titular se olvida de la evaluación. Por lo tanto, deja a la consultora que siga trabajando, contestando, etcétera, etcétera. Y fácilmente el titular podría estar revisando lo que está planteando los servicios públicos, porque es un sistema abierto, en la cual va viendo los oficios de pronunciamiento y ahí va dándose cuenta, aquí hay algún tema irrelevante, significativo, que pueda ser determinante para mi proyecto, ¿ya? Y puede ser que el consultor, que esté haciendo el trabajo, no le informa adecuadamente y pierde el hilo de la información. Por eso es importante, chiquillas y chiquillos, con respecto a eso, de poder revisar los pronunciamientos ambientales específicos de los oficios correspondientes a los servicios públicos. Es clave, ¿ya? Es parte de la evaluación, es parte del trabajo profesional de ir revisando eso y no solamente quedarse con el estudio de impacto ambiental que ingresó el titular, sino también de lo que plantean cada servicio público y sus adendas correspondientes con sus preguntas de las adendas correspondientes. ¿Ok? Por lo tanto, hoy día el sistema tiene que ser mucho más estricto, mucho más técnico, mucho más tecnificado. Bueno, ustedes han, han realizado las tres primeras partes, impacto, impacto significativo, área de influencia y línea de base, ¿ya? Principalmente estos tres puntos en la cual ustedes presentaron en su primera presentación, en la cual tienen que, se dieron cuenta que aquí está como la gran información, o sea, si uno ve lo más robusto, digamos, del proyecto, digo, no robusto de información más importante, sino más robusto de información, digamos, en antecedentes están acá, ¿ya? En la línea base y la de influencia, principalmente, ¿ya? Y luego de esta, si hay una buena área de influencia y una buena línea de base, viene el resto, ¿ya? Viene el resto, lo que ustedes van a hacer en el segundo trabajo, que es predecir y evaluar los impactos ambientales, porque si yo no tengo una buena línea de base, no puedo predecir adecuadamente, ya no puedo evaluar adecuadamente el impacto ambiental. Em, y ver y justificación de la no generación de impacto significativo. Ustedes en este punto 5, ustedes ya lo nombraron, generalmente ustedes dijeron, el proyecto ingresó por el titular, o sea, por el número literal, número, no sé, por la letra tanto, o ingresó por el artículo 11 del número, no sé, por la letra B, por la letra A, producto, no sé, pues, de área protegida, por paisaje, por medio humano, etcétera. Pero lo importante es que ahora, hoy día, o por lo menos de hoy día para adelante en estas clases, podamos revisar la justificación de la generación de impacto significativo o la no generación de ello, ¿ya? Y ahí vamos a revisar algunos gráficos, algunas formas de que se ocupan para poder eh, predecir impactos, ¿ya? Y está relacionado obviamente con el artículo 11 de la ley 19.300, importantísimo el artículo 11. ¿Ok? El 7 y 8 vamos a revisar también los impactos cumulativos, impactos sinérgicos, que también lo he comentado en clase, pero aquí lo vamos a revisar con un poco más de detalle, y que está referido principalmente por, como dice aquí, acumulativos, por la cantidad de proyectos que puedan ir dándose en algún área determinada, algún territorio determinado, como por ejemplo, aquí claramente en la región de los lagos tenemos la acuicultura, ¿ya? Cantidad de proyectos son enormes y por lo tanto ahí tenemos proyectos acumulativos e impactos sinérgicos que están relacionados con la sinergia de proyectos, es decir, de un proyecto X puede afectar a un proyecto Y, ¿ok? Y puede provocar una contaminación Z, ¿ya? Entonces, es una combinación que pueden darse con impactos y esa sinergia de proyectos que a lo mejor no están involucrados de mi proyecto específico, sino con la otro proyecto con resolución calificación ambiental vecinas, puede provocar un impacto sinérgico, ¿ok? Y eso está en vamos a conversar en el número 8, ¿ya? Luego vienen, bueno, todos los planes de cumplimiento correspondientes a la legislación ambiental aplicable, las medidas de mitigación, reparación y compensación, eso que decía recién a Carla, por ejemplo, cada uno de ustedes, ahora que ya tienen el estudio de impacto ambiental, ya presentaron la línea base, pueden empezar a ya avanzar con estos temas, que son la mitigación, reparación y compensación, que en los estudios de impacto ambiental aparecen. Acuérdense que
estudios de impacto ambiental solo tienen mitigación, reparación y compensación. Las declaraciones de impacto ambiental no las tiene, producto de que no hay impacto significativo. Pero sí, los impactos significativos ocurren, es un estudio de impacto ambiental y tiene que tomar estas medidas, ¿ya? Entonces, es importante que también vayan revisando ya, si es que no han ido avanzando, viendo cuáles son las medidas correspondientes de ellas. ¿Ok? Luego tenemos el plan de prevención de contingencia y emergencia, que plantean también los titulares de cada uno de los proyectos, por ejemplo, en caso de incendio, en caso de si ocurre alguna contingencia de un derrame de combustible dentro de la empresa, cualquier contingencia en caso de mortandad de salmones, qué hacer en caso de una erupción volcánica y arrasó con mi proyecto, eh, X y cualquier emergencia y prevención tiene que estar también, tiene que haber un plan, ¿ya? Y eso también existen dentro del estudio de impacto ambiental. Y ustedes también lo pueden revisar y tienen que nombrar cuáles son esos planes y cuáles son las medidas de prevención de contingencia y emergencia si así ocurriera. ¿Ya? Es un tema que a lo mejor ustedes dicen, es un plan y se coloca como algo anexo. No es un anexo, esto es súper importante este punto porque por ejemplo, el caso de la salmonicultura, con lo último que ha ocurrido con los últimos años, producto de la mortandad de salmones que hoy día ha ido ocurriendo más por algunas razones, algunos dicen que es producto de la misma industria que tiene plagado de orgánico el suelo y de fósforo y por lo tanto eso provoca eh, bloom de algas. Hay que ver qué hacer por ejemplo, con una contingencia. Entonces, de contingencia y emergencia con respecto hoy día, por ejemplo, la región de los lagos ha tenido muchísima y ver cómo se van enfrentando y cómo se van mejorando, ¿ya? Por ejemplo, aquí les doy un caso solamente como modo previo, antes de empezar al detalle de estos puntos. En la región de los lagos, cuando ocurrieron contingencias y emergencias con respecto a la acuicultura, se decían que los barcos, o sea, las empresas salmoneras ocupaban los wellboats. Wellboats que son estos grandes barcos que son con yomas, son succionadores de salmones y podían llevar los barcos correspondientes. El problema es que las contingencias planteaban las empresas que lo hacían a través de wellboats, ¿ya? El problema es que las cientos o miles de proyectos que existen en la región de los lagos, todos colocaban wellboat y colocaban el mismo wellboat. Y por tanto, cuando empezó a ocurrir emergencias, como el año 2016, emergencia masiva, así con mortandad gigantesca, finalmente se dieron cuenta que el plan de prevención y contingencia era muy light o nunca se había considerado tan detalladamente que el titular tenía que decir cómo manejar esa contingencia y que finalmente se transformó en una emergencia sanitaria y ambiental enorme para la región y por eso es un tema también muy relevante de considerar dentro del estudio de impacto ambiental. Cada estudio de impacto ambiental tiene que tener estas medidas, plan de prevención y contingencia y emergencia. Lo mismo lo tienen que tener las declaraciones de impacto ambiental. ¿Ok? Compromiso ambiental es voluntario, que ustedes nombraron algunos, pero también tienen que nombrarlo, que está generalmente cuando no queda dentro de la medida de reparación, mitigación y compensación, generalmente lo dejan un compromiso ambiental voluntario. Esto no significa que decir la palabra voluntario sea como, sea que si me ocurre tomarlo, no, es parte de la RCA, por tanto tiene que cumplirse. Por tanto, si el titular dijo que voluntariamente lo tiene que hacer, lo tiene que hacer, y si no lo hace, obviamente puede ser sancionado por la Superintendencia del Medio Ambiente, ¿no? Y algunas condiciones o exigencias que las hacen los organismos evaluadores, es decir, la puede decir el, el CEA o los organismos evaluadores ambientales dan condiciones o exigencias al proyecto. Te lo apruebo, pero con condiciones o algunas exigencias que también tienen que estar planteadas en la resolución de calificación ambiental y los estudios correspondientes. Más que el estudio, en la resolución, ¿ya? En la RCA van a encontrar las condiciones o exigencias con respecto a un proyecto. ¿Ok? Por lo tanto, de la 4 hoy día a la 13 es lo que viene a continuación, ¿ya? Como información. Y aquí es clave, como adelanto, es que vayan viendo cuáles son las metodologías correspondientes de la justificación de los impactos. Esto es bien importante, este punto, el número 5. ¿Cómo hago la predicción, cómo hago la evaluación y cómo la justifico estos impactos significativos? Por lo tanto, el 4 y el 5 son clave
para poder ascender hacia abajo lo que corresponden a los diferentes documentos. Por lo tanto, si yo le dijera, lo complejo hasta acá, ¿ya? Todos son complejos, obviamente, pero aquí están, es como el tema relevante con respecto a los contenidos de una evaluación de impacto adecuada y con todos los puntos que se tienen que determinar por parte de los titulares, ¿ya? Eso modo de introducción, chiquilla. ¿Alguna consulta con respecto a estos puntos antes de ingresar ya al punto 4? Dígame si me escucho porque no lo estoy viendo, porque cuando comparto, perdí la pantalla. ¿Se escucha bien? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí se escucha. Ok, ya. Gracias. Es que como pierdo la pantalla, chiquilla, de repente pienso que a lo mejor se me caía el sistema y no veo que no lo puedo revisar. Ok, entonces, vamos a avanzar entonces. Este es el modo de introducción de los puntos que vamos a ver a continuación. En forma rápida, esto lo vimos ya, impacto significativo, hablamos del impacto significativo que ustedes ya presentaron, los factores que determinan los impactos, hablamos del área de influencia, hablamos de las descripciones generales de la declaración y estudio de impacto ambiental dentro del área de influencia, determinando cada elemento afectado. Estuvimos describiendo esta área de influencia con una justificación, una descripción geográfica de cada uno de estos impactos. Acuérdense que lo que ustedes ya plantearon es que los impactos y la área de influencia no es única, es la sumatoria de impactos que existen y de los elementos que puedan ser afectados dentro de mi territorio, ¿ya? Por lo tanto, es la suma de área de influencia. Estuvimos revisando detalladamente la línea de base, eh, algunas definiciones. Bueno, seguimos viendo la influencia, hicimos un resumen de la declaración de estudio de impacto ambiental dentro de la influencia, y luego ingresamos a la línea de base, que lo estuvimos revisando en clase anterior, y aquí vimos todos los elementos y los, digamos, como más indicadores que tienen que ser considerados. Esto es muy importante, chiquillas y chiquillos, que tengan esta información porque es un medio de, como digamos, checklist para que no quede nada fuera, ¿ya? Es lo que exige los estudios de impacto ambiental. Entonces, ahí revisamos todo esto, no lo voy a volver a repetir porque ustedes ya lo presentaron. Obviamente, los estudios de impacto ambiental no tienen que considerar todo, obviamente va a considerar los elementos más relevantes relacionados con el estudio de impacto ambiental, eh, y con sus correspondientes guías que están planteadas dentro de la evaluación. Aquí yo le decía, importante que cada línea de base tiene guías, ¿ya? Y esas tienen que ser consultadas sí o sí para que les dé una, como dice la palabra guía, los guíe para que el estudio no deje nada fuera con respecto a algún elemento. Están apareciendo guías nuevas, por lo tanto, lo más probable es que esta presentación, que la tengo hace 2 años atrás, haya aparecido alguna guía nueva que ustedes tienen que considerar, ¿ya? Es importante ustedes como profesionales y estudiantes revisar constantemente, como les dije al principio, la página del Servicio de Evaluación Ambiental, sea.gov.cl, y a ir viendo las guías correspondientes que van saliendo, ¿ya? De paisaje, áreas protegidas, hay testigos turísticos también, y cada uno con su uso de planificación del territorio, medio humano, y finalmente proyectos con RCA vigentes, ¿ok? Eh, Todos estos tienen que estar, insisto, determinados, y determina la línea de base, que tiene que ser la más adecuada, obviamente, ahí como dice adecuada, una línea de base adecuada, considera la situación actual, y si es procedente su posible evaluación sin proyecto, evolución sin proyecto. O sea, lo que viene ahora a continuación, es que ustedes ahora, ya teniendo la línea base, ustedes puedan empezar a hacer una prospectiva, es decir, prospectar qué puede ocurrir si mi proyecto funcionando puede impactar a estos elementos que están establecidos dentro de mi línea base. Por lo tanto, mi línea base es como, así estoy hoy día, ¿ya? ¿Y qué va a ocurrir con toda mi línea base si es que mi proyecto empieza a funcionar, ¿ya? O empieza a realizarse? Y eso es relevante, ¿ya? Y ahí hay metodologías claras, y ahí lo que yo les pido, chiquillas y chiquillos, que puedan predecir y evaluar los impactos correspondientes, ¿ya?
no solo impacto significativo. Entiendo que esto, ya, vamos a la 4, vamos a partir con esta de la línea 4. Predicción y evaluación de impacto ambiental. Les pido cualquier duda que vaya saliendo, pregunten, consulten, ¿ya? Claro, aparece la ley, lo podemos leer. La idea es poder tener claridad, por ejemplo, con los ejemplos que uno va dando, con los ejemplos que ustedes tienen, con sus estudios que ustedes vayan teniendo, vayan pensando ya la determinación de estas predicción y evaluación de impacto ambiental. Entonces, es importante que esta predicción y evaluación aparece en la ley del base del medio ambiente, el artículo 18. ¿Ya? El artículo 18, los contenidos mínimos de los estudios de impacto ambiental. ¿Ya? Y aquí aparecen las condiciones de predicción y evaluación de impacto ambiental. En resumen, acá abajo me dice, una predicción de impacto es igual a qué? A la identificación de impactos más la estimación y cuantificación de ellos. ¿Ya? Identificando el impacto más la estimación y cuantificación de ellos. Pero dentro de esta predicción de impacto, yo tengo que evaluación de impacto pueden ser significativos y no significativos. ¿Okay? Yo tengo que nombrarlos y tengo que determinarlos. Y cada estudio de impacto ambiental lo tiene que declarar el titular. ¿Ya? El titular lo declara. Obviamente el revisor del proyecto, que son los organismos evaluadores, dirán, ¿sabe qué? Ustedes como titular están presentando una información que no corresponde o falta una información relevante que no está siendo considerada y es parte de la evaluación, ¿ya? Pero es importante que se determinen cada uno de ellos. Por lo tanto, ¿qué dice el artículo 18 con respecto a ello? Dice, la predicción de impactos consistirá en la identificación y estimación o cuantificación de las alteraciones directas e indirectas de los elementos del medio ambiente descritos en la línea de base, derivadas de la ejecución o modificación del proyecto o actividad para cada una de sus fases, ¿ya? Entonces es importante que esta predicción, identificarlo y estimar y cuantificar todo lo que está en la línea de base, ya sea para un proyecto nuevo o como también una modificación de ese proyecto. Acuérdense lo que dijimos anteriormente, una resolución de calificación ambiental, si yo tengo un proyecto anterior con RCA y si lo voy a modificar, cuando yo lo modifique, no es que yo voy a tomar solamente mi proyecto que estoy eh, modificando, ampliando. Ahí yo tengo que considerar la línea base que está construida, pero tomarlo en elemento combinatorio completo. ¿Por qué? Porque ahora el proyecto va a ser mucho más grande, va a tener a lo mejor más emisiones, puede ser un poco más contaminante, puede tener mayor cantidad de residuos, y por lo tanto tengo que tomarlo como en un conjunto, ¿ok? Cualquier modificación que se pueda tomar, ¿ya? Por ejemplo, si yo en un proyecto partió como declaración de impacto ambiental y yo aumenté ese proyecto, puede transformarse esa declaración de impacto ambiental como estudio de impacto ambiental porque van a ver un impacto significativo, que a lo mejor no estaba considerado en una declaración de impacto ambiental y ahí se va a transformar en estudio de impacto ambiental. Por lo tanto, es importante tener en cuenta esta predicción de impactos ambientales con proyectos ya construidos y que se quieran modificar, ¿ok? Que se quieran modificar eh, con respecto a ello. Otro tema que conversamos también en la clase anteriores es que es importante este último párrafo que dice acá. Dice, cuando corresponda a la predicción y evaluación de impactos ambientales, se efectuará considerando el estado de elementos del medio ambiente y la ejecución del proyecto o actividad en su condición más desfavorable. Más desfavorable. ¿Por qué? Acuérdense, a ver si ustedes se acuerdan por qué dijimos la más desfavorable en las clases anteriores de lo que dijimos. ¿Por qué hablamos de la condición más desfavorable? ¿Mm? ¿O algún ejemplo con respecto a ello? ¿Por qué yo tengo que predecir, evaluar en la condición más desfavorable? Y está en rojo acá. ¿Por qué? ¿Mm? Lo escucho ya. Vamos, vamos.
Vamos. Importante ese punto, chiquillas. ¿Por qué es la condición más desfavorable? Javiera, Karen, Carla, ¿por qué es la condición más desfavorable? ¿No? Javiera, Karen, Carla. ¿Algún ejemplo que haya sido considerado en clases anteriores? A ver, acuérdense que todo proyecto yo tengo que considerar los elementos ambientales en todas sus dimensiones. Por ejemplo, si una industria esté funcionando al 100%, ¿ya? Al 100%. Y ese 100% de funcionamiento yo tengo que hacer la predicción correspondiente. Por ejemplo, una modelación atmosférica, una modelación de la agua, por ejemplo, la modelación del DEPOMOD, por ejemplo, en el caso de está en agua, para revisar cuál va a ser mi área de influencia mayor posible cuando el proyecto esté funcionando. El ejemplo que dimos clases anteriores, para que vuelvan a recordar, hoy día en Osorno, Osorno es una zona saturada, ¿ya? Osorno está declarado zona saturada. Y eh, los proyectos que son de vivienda, que se quieran instalar en la comuna de Osorno, por una cantidad de viviendas X, tienen que ser ingresadas al sistema de evaluación de impacto ambiental. ¿Y por qué? Porque esas viviendas, más que por la construcción y de la contaminación que pueda provocar, a lo mejor cuando yo esté levantando una vivienda, la polución mayor que va a ocurrir con esa vivienda es cuando la casa se habite. Y cuando se va a habitar es cuando la familia viva en ella y cuando tenga que calefaccionarse en esa casa y ocupe la condición más desfavorable. Y la condición más desfavorable para ese proyecto, en ese proyecto de viviendas, es que tenga que utilizar, por ejemplo, leña y leña húmeda, por ejemplo, o una cocina a leña. Y esa es una verdadera locomotora donde el material particulado es mucho mayor y por tanto, y esa condición es la más desfavorable para esa construcción de vivienda. Y por tanto, cualquier proyecto tiene que ser medido así. ¿Para qué? Para que yo pueda tener todos los elementos adecuados y hacerme cargo de esos elementos para eh, cuando el proyecto entre en funcionamiento. ¿Ok? Siempre los proyectos se evalúan en la condición más desfavorable. ¿Ya? ¿Qué medida podría hacer esa empresa? Por ejemplo, si le ocurre a usted, por ejemplo, el caso de vivienda en Osorno, o por ejemplo en Puerto Montt, ya es una saturada, y cuando tenga un plan de descontaminación, por ejemplo, hipotéticamente esté funcionando y en Osorno. ¿Qué medida debería tomar, por ejemplo, la constructora que va a hacer esa vivienda para evitar su condición más desfavorable o bajar la condición más desfavorable? ¿Qué podrían hacer, chiquillas? Si le ocurre. Con respecto al material particulado, por ejemplo. Karen, ¿se te ocurre algo? Sí, no. Sí, No, estoy pensando. sí. Javiera, ¿se te ocurre algo cómo evitar cómo mitigamos finalmente la condición más Eh, desfavorable? colocando estos aparatos que no me acuerdo cómo se llaman, pero son especiales para colocar en las chimeneas y evitar la contaminación, pero es que no me acuerdo cómo se llaman. Ah, tú hablas de los filtros, ¿o no? Sí, son equipos como aeros. Ah, Es que no me acuerdo la palabra. ya, ok. Sí, por ahí va. Claro, uno, evitar la emisión mayor.
Entonces yo soy titular, por ejemplo, yo soy de la empresa, no sé, pues, hay una empresa que presentó un proyecto de estudio de impacto ambiental en Osorno que fue la empresa Galilea, ¿ya? Y lo nombro porque fue la primera empresa que ingresó un proyecto en estudio de impacto ambiental en zona saturada en Chile, se le ocurrió en Osorno, ¿ya? Y fue el primer proyecto en estudio de impacto ambiental. Entonces, ¿cuáles fueron las condiciones para que esa vivienda tuviera menos emisiones? En la condición más desfavorable. Primero, la aislación térmica, ¿ya? De la vivienda. ¿Por qué la aislación térmica de la vivienda tiene que ser adecuada? ¿Para qué? Para que la calefacción que yo utilice sea menor. Es decir, que mi calefacción no se vaya por las ventanas, ni por las ventanas, ni por bajo las puertas, ni por las orillas de la, de las juntas de las uniones de lo, no sé, de la construcción. Ahí yo bajo un 30 o un 40% de la calefacción, o sea, retengo más calefacción, ¿ya? Una medida. Segunda medida, eh, evitar que entregar viviendas o vender viviendas con un aparato contaminante. Por ejemplo, entregar una combustión lenta sin, bueno, hoy día todas las combustiones lentas tienen certificaciones, por lo tanto no se puede entregar ninguna combustión lenta sin certificación. Eh, pero podría entregar, por ejemplo, ¿cuánto se llama esto? Un calefactor a pellets, ¿ya? Y ahí obviamente contamina mucho a un elemento como, por ejemplo, sin norma o con colocar, por ejemplo, una cocina a leña que no tiene ninguna normativa ambiental. Y lo otro que tú dices, Javiera, puede ser el tema de estos sistemas de yo conozco como split, que es un aerogenerador o aero. Sistemas de abatimiento le dicen igual. Ah, ya, pero ese es para industria. Pero efectivamente, hay sistema de abatimiento, pero no está todavía normado para la casa. ¿Por qué? Porque a mí me tocó también en algún momento, bueno, antes de contarte la parte de abatimiento, pero con respecto al sistema pellet, podría ser una alternativa, pero también sistema split, que son como aire acondicionado y aire frío. Obviamente la electricidad es muy cara. Otra Muy- cosa que no sé de dónde lo saqué esto, pero recuerdo que hay unas estufas, o no sé si se llaman estufas, que se llaman a rocket, que están diseñadas de una forma tal que se aíslan muy bien. Porque la mayoría de las estufas que tienen, no sé, pues mi abuelita en la casa, uno si está parado al lado puede ver como por las rendijitas hacia adentro el fuego. Pero esta no, pues es como muy hermética y lo que hace es que consume muy poca leña, porque hace una combustión más completa. Entonces igual genera muy poco humo, que sería como finalmente la combustión incompleta. Ujú. Entonces, aparte de que ocupaban poca leña, también generan pocos residuos, pero a pesar de que es una tecnología que ya se ha avanzado harto, es súper poco como conocida. Mm. A ver, lo digo por experiencia, este tema de tecnología. Por ejemplo, en Temuco, que lleva más tiempo que las regiones del resto, del Rancagua hasta el sur. Después de Santiago fue Temuco la comuna que estaba bien avanzada con los planes de descontaminación. Y Temuco en algún momento apareció una empresa que colocaba un tipo de filtro. Filtros, tiene un nombre, un filtro como de los vehículos, pero un filtro tiene un nombre. Este filtro como los catalíticos, ¿ya? Que se colocaban en la chimenea. Y efectivamente funciona. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que funciona con leña seca. Entonces, culturalmente nosotros, ¿qué ocurre en el país o en el sur? Que mucho se ocupa leña verde, ¿ya? Y al ocupar leña verde, provocaba que este filtro, que son caros, casi, o sea, no tan caros, pero son caros porque finalmente no duraba mucho, no era útil a través del tiempo si yo ocupaba leña húmeda, por lo tanto, podía costar entre 100.000 a 150.000 pesos, pero ocurrió que el uso de estos aparatos tiene que ser bien utilizados tecnológicamente y por lo tanto empezó a ocurrir en Temuco muchos incendios de las viviendas, producto del mal manejo de estos filtros. No estaba normado, es decir, no había un organismo técnico certificado, no estaba certificado ni por la SEC ni por el Ministerio de Medio Ambiente, en este caso la SEC principalmente no lo certificó. Y por lo tanto, al no estar certificado, no estar comprobado técnicamente, no está entregado. Pero yo sé que en la Universidad de Concepción y bueno, en Concepción vi un sistema de este abatimiento que es súper interesante.
El tema que todavía no está en etapa está en la etapa como de análisis todavía, pero no ha logrado la certificación correspondiente. Al no lograr la certificación, el Ministerio de Medio Ambiente no puede invertir en recambio de calefactores más eficientes. Por lo tanto, no pueden ser permitidos en viviendas, por ejemplo, o no van a ser considerados dentro de solución. Entonces, esto lo comento porque han aparecido una cantidad de inventores que quieren, no sé, porque le meten una cucharita, no sé de qué cosa para adentro y supuestamente hay una buena combustión y mejora. El tema es que todos estos tienen que estar certificados. eh, y funciona con leña, obviamente leña seca, ¿ya? Bueno, el problema del sur, chiquilla, y llevándolo esto con la peor condición en lo que estamos conversando, es que hoy día hay un problema mayor. Es que algunos han planteado que el pellet también es la solución. Sí, contamina mucho menos, pero el pellet que se está utilizando y producto de la baja cantidad de árboles que es cada vez menor, hoy día hay mucho pino y eucalipto y es más resinoso y por lo tanto, al ser más resinoso, el sistema tecnológico que ocupa este tipo de tecnología como la combustión lenta, el tiempo dura menos de lo que se pensaba. Si este tipo de equipo debería durar 5 6 7 años, están durando 2 años o 3 años. Y el cambio tecnológico es caro, entonces una persona que invierte en esos equipos finalmente terminan llevando y volviendo a su equipa, a su antigua estufa no normada y con esas salamandras que no tienen cero norma y obviamente calefaccionar la casa. Pero aquí hay un tema, lo que quiero llevarlo a esta discusión y el ejemplo que estoy dando es para comentarles que estamos hablando de la peor condición, ¿ya? Y por lo tanto, para mejorar esa condición tenemos que dar soluciones normadas y que están reconocidas por, en este caso, un organismo certificador como la Superintendencia de Electricidad y Combustible, la SEC, que depende del Ministerio de Energía, ¿ya? Y si no hay un avance en ese área, obviamente no se va a llegar a un tema. Lo otro, también llevando a este punto, la leña hoy día es un árbol, la leña es un árbol. Ustedes van a decir, ya, pero, profe, obvio que es un árbol. Sí, pero está manejada como árbol. Entonces, ustedes que son del sur, van y ven leña que se está vendiendo no sé, en un galpón cercano a su ciudad, en cualquier parte, en Osorno, en Puerto Montt, en Chiloé. Lo único que los certifican ese tipo de leña es que esa leña tenga un plan de manejo. Es decir, lo maneja CONAF, pero no certifica la calidad de la leña, que la leña sea seca. Eh, por lo tanto, la leña hoy día no está normada como combustible. La leña no es combustible, la leña es un árbol. Y por lo tanto, al no ser combustible, y también es una ley que está pendiente ahí en el Congreso Nacional, y que el Ministerio de Energía entiendo que tiene que presentarlo como, como una alternativa de que la leña sea decretada combustible, va a tener las siguientes soluciones. Uno, de que la leña, eh, la especulación de precios, hoy día los precios ustedes conocen son carísimos, y más encima si una persona compra leña seca, le venden húmeda o leña verde. Compraron, no sé, pues si la venden en vara, le compré 20 o 100 varas y le vendieron 70 varas, y un mercado súper informal y un mercado casi negro. Por lo tanto, no se entregan boletas, no se puede reclamar a nadie. Entonces es un sistema muy complejo de manejar. Por lo tanto, se espera que en algún momento se avance con la leña seca para evitar el tema de la peor condición en algún momento. Entonces, el ejemplo que quiero dar, el sistema de evaluación de impacto ambiental te exige eh, evaluarlo con la peor condición, ¿ya? Con respecto a su proceso de construcción, ¿ya? Para que en algún momento eh, darnos cuenta cuáles son las medidas que se tienen que considerar para las medidas reparatorias que pueden existir dentro de un área determinada, ¿ya? Entonces, eso es relevante, chiquillos, no se olviden de eso. Por eso hablamos de la peor condición. Entonces, cuando vean esa palabra, peor condición, es esto. El ejemplo que quiero dar con área, un área saturada, lo mismo tiene que ocurrir con un área industrial o cualquier proyecto X que se quiera plantear, ¿ya? Eso. Entiendo que esta presentación yo la tengo compartida en el sistema como una PPT. Yo necesito que ustedes las vayan viendo
Yo las clases posteriores del martes, perdón, sí, lunes, no tenemos clases nosotros, el martes, sigamos avanzando con ella. Claro, el lunes feriado, el martes tenemos clase y puedan tener ustedes los antecedentes para que vayamos viendo y evaluando las clases posteriores. Así que le invito a leer por lo menos el 4 y 5 para que la próxima clase podamos discutir más que nada y más que ver la presentación y ir dando estos ejemplos que estoy dando y que es parte de poder comprender un poco más lo que plantea la ley del base al medio ambiente. ¿Ya? Ok, chiquillas, consultas, dudas, Javiera, Karen, Carla, ¿alguna cosa? ¿Alguna cosa o...? Escúchale, dale nomás, Javiera. Yo por lo menos no. Ya, Javiera. Karen, ¿alguna duda? No, profe. Ya, chiquillas, los dejo por ahora, por haber ingresado a las 9 de la mañana y nos vemos ya, si Dios quiere, el próximo martes, ¿vale? Y espero ya de esta semana estar revisando ya las pruebas. Y ojalá la próxima semana, si tengo las notas, las puedo ya entregárselas a cada uno de ustedes. Ya, chiquillas, que estén bien. Bueno, Cuídense. profe. Chao, que esté bien. Chao, Karen. Chao, Javiera. Chao, Carla.